Bueno, vamos a hablar de un tema muy relevante que tiene que ver con la salud de los chilenos. ¿Sabían ustedes que un 36% de los chilenos tiene hipertensión arterial? Una cifra que supera el promedio global y que preocupa, por supuesto, a todo el mundo médico, todo el mundo de la salud. ¿Cuáles son los síntomas y qué tratamientos existen? Para profundizar sobre este tema, estamos a esta hora con Ricardo Cabrera, director nacional de Cruz Roja. ¿Cómo estás? Muchas gracias por conversar con nosotros. Buenos días, gracias por invitarme también. Sí, es que es un tema muy importante y hay que crear conciencia sobre aquello. Estaba leyendo en la presentación esta cifra que es bien importante, estamos sobre el promedio mundial y lo cierto es que hay muchas personas que ni siquiera saben que tienen hipertensión. Primero, ustedes hacen muchos controles, generalmente, y ¿ha habido un aumento en la detección, por ejemplo? Mira, más lo que nosotros hacemos, por lo menos en nuestros operativos, es controlar personas que ya están diagnosticadas con lo que es la hipertensión arterial. Normalmente cuando pesquisamos presiones arteriales elevadas, derivamos a la persona obviamente para una pesquisa más específica por parte de un médico y por el profesional de enfermería también. Claro, pero ustedes son el primer filtro, o sea, cuando ven estos operativos y dicen aquí algo anda mal. Claro, va a depender mucho, por ejemplo, las altas temperaturas hacen que suban las presiones, cuando la gente camina o come, también hace que suba la presión o cuando uno fuma. Entonces también es uno lo que va viendo cada persona, pero obviamente cuando nosotros pesquisamos en todos nuestros operativos a nivel de nuestro país presiones arteriales elevadas, derivamos a las personas para que se pueda hacer la investigación de esta presión y ver si o no la persona sufre esta enfermedad. Ahora también otros números dicen que el 34% de las personas que sufren hipertensión tiene el tratamiento bajo control, pero el 34%. Claro, es una cifra súper baja en general con todos los tratamientos que se entregan, sobre todo los farmacológicos, y en todas las patologías en verdad todos piensan que no, me tomo los medicamentos y voy a estar bien. Es una triada, tenemos la parte farmacológica, tenemos la parte de la alimentación y la actividad física, que entre las tres van a hacer que controlemos nuestra presión arterial, nuestra patología en este caso. Muchas veces también las enfermedades son refractarias, que se dice, a lo que es el medicamento. Puede llegar a tomar una persona hasta 3 combinaciones de medicamentos distintos para controlar la presión arterial en los casos más graves, por decirlo de alguna forma. Pero si no se acompaña con alimentación o con actividad física, también es muy difícil controlar esta patología. Pero mucha gente nos está viendo y puede decir, ¿y si tengo hipertensión? ¿Cómo puedo saber cuáles son las primeras señales que me puede dar el cuerpo para saber o sospechar que tengo hipertensión? Bueno, principalmente lo que son las presiones arteriales altas están asociadas, por ejemplo, a dolor de cabeza, tipo jaqueca, lo que son el zumbido en el oído, que es muy común, palpitaciones, son los principales síntomas que podemos tener cuando una persona está sufriendo de una hipertensión o una presión alta en general. Y también están relacionados a las personas que están descompensadas en sus presiones arteriales con tratamiento ya que se administra. Claro, pero en el caso que la persona no tenga ninguna señal, que no tenga tratamiento, esas son las principales señales. Claro, son las principales. Hay casos en los cuales son asintomáticos. Ya hay personas de que por sí tienen presiones arteriales altas y el cuerpo se acostumbra a presiones altas, entonces no muestra sintomatología. ¿Y por eso se le llama el asesino silencioso a la hipertensión? Sí, más que todo porque también en conjunto con la diabetes son patologías que a largo plazo, si no se controlan, puede llevar a producir distintos tipos de lesiones a nivel cardiovascular. Fatigas del corazón, produciendo insuficiencias cardíacas en el futuro, problemas en las arterias, por ejemplo. La elasticidad de las arterias va cediendo con estas presiones arteriales altas. Y pueden llevar también a algunas patologías más complicadas. Si mezclamos, por ejemplo, que se acumula grasa de las arterias y hay presiones altas, puede ser un riesgo también para un embolismo, para un accidente cerebrovascular, para un infarto. Son distintas patologías que van todas relacionadas, lamentablemente. Y ahora, ¿por qué se puede producir la hipertensión? ¿Qué puede hacer mal una persona o qué está haciendo mal una persona para que derive en tener hipertensión? Mira, va a depender de muchas circunstancias. Primero, genético. Ya, hay un factor genético. Sí, hay factor importante. genético, la hipertensión. Si yo tengo mis papás o mis abuelitos que son hipertensos, tengo una gran probabilidad de tener hipertensión también, al igual que la diabetes. La alimentación y la actividad física también son factores que hacen de que yo pueda tener una presión arterial elevada, sobre todo, por ejemplo, el consumo de sal. Ya el consumo de sal está muy relacionado a la cantidad de líquido dentro de nuestras arterias, en nuestros vasos sanguíneos en general, y eso hace que aumente la cantidad de líquido, aumente también la presión que tiene que ejercer el corazón. Entonces va muy relacionado con eso también.
Eso es bien importante porque hay mucha gente que lo dice muy popularmente, es como, déjate de comer sal que te va a dar hipertensión. Sí. Pero es la sal, bueno, estamos el genético, sí, ese quedó claro, pero ¿es la sal también los principales o también puede haber otros alimentos que puedan derivar en que nos dé esta enfermedad? Mira, en general, claro, uno siempre habla de la sal por el cloruro de sodio porque el sodio transporta mucha agua, mucho líquido dentro de nuestro cuerpo. Es una de las principales causas. Pero también los alimentos procesados, por ejemplo, la gran cantidad de alimentos procesados que además son altos en sal, hace que también uno tenga este riesgo de sufrir presiones arteriales altas. La obesidad también, por ejemplo. El cuerpo tiene, al haber mayor grasa, mayor peso corporal, tiene que hacer un mayor esfuerzo para poder circular la sangre a través de nuestro cuerpo. Bueno, productos procesados que antes había menos hipertensión quizás porque había menos productos procesados y ahora consumimos más de esos productos y estamos también, lo mismo que pasa con la diabetes, quizás que es la mala alimentación que se requiere finalmente la alimentación saludable. Así es. Acudir al médico entonces es la clave para hacernos un chequeo. ¿Y qué pasa si uno detecta a tiempo esta enfermedad, podríamos decir? Mira, en general si se detecta a tiempo, se empieza con tratamientos más básicos, es decir, medicamentos que pueden ser diuréticos, que pueden ser inhibidores de algunas proteínas de nuestro corazón, que hace que disminuya un poco la presión. Y eso a largo plazo va a hacer que el cuerpo se fatigue menos, ¿ya? Porque si tengo presiones arteriales más tiempo, va a hacer que el cuerpo se fatigue más rápido o en un menor plazo y puede traer mayores consecuencias, como dije, asociado a distintas enfermedades cardiovasculares. ¿Y qué pasa cuando una persona no llega tarde, pero sí detectan que tiene varias consecuencias? ¿También existe un tratamiento quizás mucho más fuerte para evitar que esto siga avanzando? Sí, obviamente, como te había dicho, hay distintos medicamentos que se pueden dar. Hay combinaciones hasta 3 medicamentos, ya que algunos están relacionados a los diuréticos y otros relacionados directamente a proteínas, como te dije, del corazón y de los vasos sanguíneos. En los peores casos, claro, se mezcla hasta 3 medicamentos y en los más simples 1 o incluso solo con cambio alimenticio y de ejercicio, de actividad física, puede haber un cambio sustancial en la actividad física también, o sea, en la presión arterial. Perdón. Claro, esos son los niveles, porque yo creo que todos conocemos a personas, pacientes con hipertensión, que se toman no me sé el nombre, sí, pero se toman una pastillita en la mañana. Claro. Ese podríamos decir que es un nivel no normal, ojalá no tener hipertensión, claro, pero digamos que es un nivel normal, controlable de hipertensión. Sí, puede ser cuando son presiones que están por sobre los 140/90 y que no exceden estos límites tan bruscos, puede ser un tratamiento inicial de eso y si se mantiene en el tiempo, lo más probable es que el paciente pueda seguir o la persona con este tratamiento un gran tiempo sin necesidad de subir la dosis de medicamento. Ahora bien, hay personas que por diversos motivos terminan dejando los tratamientos. Hay personas que se aburren de tener que estar esclavizados a un medicamento de por vida y hay otras razones también. ¿Qué pasa cuando estas personas dejan bruscamente ese tipo de tratamientos? ¿Pueden generar un cuadro grave inmediatamente? Puede producir que es algo como un rebote, es decir, que uno deja de tomar el medicamento y al igual que todos los tipos de medicamentos son drogas que se da al cuerpo. El cuerpo muchas veces se acostumbra a estos medicamentos para mantener ciertos estándares. Si uno deja de tomar el medicamento bruscamente, sin disminuirlo paulatinamente, según indicación médica, puede hacer que suba la presión excesivamente y llegar a una crisis hipertensiva, que son emergencias médicas ya que requieren una atención en un servicio de urgencia. Esas emergencias, ya lo decías, están derivadas en el corazón, pero pueden, por ejemplo, la idea aquí es crear conciencia, no que las personas, claro, no asustar, no difundir el terror, pero sí crear conciencia. Una persona puede llegar a un estado grave e incluso poder tener hasta una falla multisistémica por una hipertensión que no esté controlada. O sea, en los peores casos lo que puede hacer cuando hay mucha presión, por ejemplo, personas que tienen antecedentes de aneurismas, por ejemplo, que es una debilidad de la arteria, la aneurisma puede explotar. Si es en el cerebro, una hemorragia, por ejemplo, y una ACV. Como había dicho, estas placas de ateroma, esta grasita puede soltarse y producir ya sea un trombo en el corazón, en el pulmón, en las extremidades, que eso sí es grave. Más allá de que la hipertensión pueda producir algo más grave, es la consecuencia a otros tipos de patologías relacionadas a la presión arterial alta, lo que puede provocar. No es la hipertensión como tal, sino que las consecuencias y el efecto que tiene en el organismo de las personas. Claro, es más secundario también algunas características del mismo cuerpo de la persona que pueda sufrir algún otro tipo de patologías relacionadas a la presión alta. ¿Y ese tipo de cuadros puede estar derivado de la edad, por ejemplo? Hay personas muy jóvenes que están sufriendo de hipertensión
pero siempre se asocia a una enfermedad de personas de más avanzada edad. No necesariamente adultos mayores, pero Claro. sí una edad más avanzada que alguien de 20 años, por supuesto, que esos son los casos menos conocidos. Pero entonces las consecuencias pueden estar derivadas de la edad también. O sea, la mayor cantidad de gente hipertensa en Chile, cerca del 60-70%, es mayor de 65 años en nuestro país. Lamentablemente, ¿qué pasa cuando la hipertensión se diagnostica o está presente más joven? El organismo se va fatigando antes, ya por decirlo de alguna forma. Como te dije, puede llegar a problemas a largo plazo a los vasos sanguíneos y al corazón, y eso puede producir insuficiencias cardíacas, por ejemplo, problemas en las arterias, que pueden ser una morbimortalidad anticipada en las personas. Entonces, muchas veces uno lo asocia a enfermedades de adultos mayores, pero no es una enfermedad de un adulto mayor, sino que son enfermedades que pueden dar jóvenes, e incluso la pesquisa de presión arterial se hace desde muy joven. Yo soy enfermero y yo hago pesquisa en los colegios, desde los niños de primero, segundo básico se hacen pesquisa, y me ha tocado derivar niños con presiones arteriales altas al médico para ver qué es lo que está pasando, y muchas veces está relacionado a la alimentación. Alimentos saturados, alto en sal, Y la actividad física. harto embutido y poca actividad física Poca actividad también. física, sí. La clave, entonces, ya lo has dicho varias veces, pero es bien importante resaltarlo acá. La clave es la alimentación saludable y la actividad física. Creo que el segundo es lo más difícil. Sí, muchas veces, y lo podemos llevar, hay veces que no hay espacios para hacer actividad física, por ejemplo, o que uno también, depende de las personas, trabajan todo el día y no están con ánimo de hacer ejercicio, personas que trabajan de lunes a domingo, por ejemplo, que hace que no haya las oportunidades esta vez para hacer actividad física, pero con ciertas cosas uno también puede ir haciendo cambios, por ejemplo, evitar ocupar ascensor cuando se puede ocupar la escalera. Me he dado cuenta muchas veces que uno va al ascensor y hay mucha gente joven tomando ascensor. O sea, acá nosotros subimos todo el departamento de prensa del -2 al -1 en ascensor. Claro, entonces, si se puede subir una escalera, eso es una actividad física más que se puede hacer. Evitar, por ejemplo, tal vez si voy a una distancia corta, no ocupar el auto, por ejemplo, tal vez caminar, si son distancias pequeñas. Esas pequeñas cosas hacen una diferencia, y obviamente inculcar la actividad física desde jóvenes. Eso creo que es lo principal. Muchas personas también, cuando ya llegan a la etapa del diagnóstico y va ahí el médico, o no sé, el enfermero también le puede decir: tome, usted tiene hipertensión, casi que como que le presentan la enfermedad como tal. Hay alimentos que tienen que estar 100% restringidos. Por ejemplo, nunca más sal, todo desabrido para siempre, ojalá nada de embutido, o también la persona puede darse algunos gustitos de repente. O sea, obviamente, claro, el eliminar completamente algo de la dieta es súper difícil. No podemos también ponernos en la realidad económica de todas las personas. Hay que ser muy sinceros en eso de que, por Eso es bien ejemplo, importante. no coma verdura y fruta. Pero las verduras y las frutas son caras por kilo. Es mucho más barato tal vez ir al McDonald's o ir al Burger King, por ejemplo, una pizza o un completo en un carrito. Entonces también hay que ponerse en esa realidad y decir, ya, ¿sabes qué? De vez en cuando sí, uno puede, hay recomendaciones, tratar de lo que uno siempre dice, el salero no en la mesa. Porque uno siempre uno le echa sal a la comida cuando la prepara, pero el salero en la mesa es como, está la salvia, echémosle. Como que también es un riesgo. Uno siempre dice, saca el salero de la mesa, tratar de eliminar los embutidos. Uno no dice así como, saca todo de la dieta. O sea, una vez a la semana, sí, pero no todos los días. Ese es el cambio que hay que hacer, que es no todos los días o ir paulatinamente disminuyendo estas concentraciones de alimentos saturados o altos en grasa y sobre todo en sal. Mucha gente lo que hace es que no prueba la comida y le echa sal, porque hay una costumbre. Claro. Y eso es lo que hace el salero en la mesa finalmente. Claro, uno siempre dice, no, que está desabrida la comida, pero claro, es sacar el salero porque uno también lo ve ahí y como que, echémosle. No, ¿qué va a pasar? Pero claro, uno no ve que se va acumulando estas circunstancias, este tema de la alimentación a largo plazo y puede ser peligroso a largo plazo igual. La hipertensión es una enfermedad que una vez que se detecta ya no se puede eliminar, digamos. Una enfermedad que tiene que vivir con nosotros para siempre. Claro. Controlada, no hay ningún problema. Descontrolada, ya sabemos lo que puede pasar. Pero, por ejemplo, una persona que vuelve a los hábitos saludables, ¿puede retroceder el nivel de enfermedad? O si ya llegó a una etapa en que tiene algunos daños, por ejemplo, en otros órganos, ahí ya no hay nada que hacer. La idea es solo frenarlo y no se puede retroceder. Claro, cuando ya hay daños a otros órganos, ya muchas veces irreversible. Ya lo que puede ser es que con cambios en la alimentación, cambios en la actividad física, tal vez se pueda controlar mejor y puedan haber cambios de medicamentos, de tratamiento farmacológico.
Y como te digo, esto es como un triángulo, tiene 3 aristas y si una de ellas no funciona, las otras no van a compensar. Ya, mucha gente piensa, no, que me tomo mi losartán todos los días, con eso estoy. No, no es solamente tomarte losartán. No es porque me tomo un losartán voy a estar todo el día Es el acostado. medicamento, sí. Claro, es que es más común. No voy a estar todo el día acostado, por ejemplo, o voy a estar comiendo chatarra todo el día. También son varias cosas que hay que hacer para controlar la enfermedad. Nunca he escuchado como que se pueda revertir por cambio de alimentación, pero sí frenar como el avance y los daños que pueda producir a los órganos a largo plazo. Muy bien, Ricardo Cabrera, director nacional de salud de la Cruz Roja. Muchas gracias por conversar con nosotros y esperemos que, por supuesto, todos estos consejos ayuden y que la gente vaya a hacerse controles porque detectarla a tiempo es lo más importante. Así es, sí, la gente que pueda pesquisarse la presión arterial nunca está de más, asistir constantemente al médico y uno también puede ir a casa y si ve presiones elevadas derribar al médico para consultar también por una posible hipertensión. Muy bien, muchas gracias. Que esté muy bien, que tenga un lindo día. Igualmente, hasta luego. Chao.